Que van a su clase en esta mañana. Señor, te rogamos en esta mañana que bendigas a estas pequeñitas que van a recibir tu palabra el día de hoy, que sea de bendición. Sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace todo aquello para lo cual ha sido enviada y está permitiendo que sea sembrada, Señor, en el corazón de estas pequeñas. Bendícela, Señor. Bendice también a su maestra el día de hoy y que la gloria y la alabanza sea solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba escuchando los agradecimientos y las peticiones hasta cierto punto de lo que le piden al Señor. Hermanos, le están pidiendo mal a Dios ustedes. ¿A qué me refiero? A que la mayoría le está pidiendo ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Y la paciencia se ejercita en dónde? En la prueba, en la aflicción. En la aflicción. Entonces, en pocas palabras, lo que le están pidiendo a Dios es ¿qué? Mándame más pruebas, más aflicciones. Sí, en eso se ejercita, la Biblia lo dice. Entonces, si eso es lo que desean, bueno, pues Dios va a seguir trayendo aflicción a su vida, tribulación. ¿Para qué? Para ejercitar la paciencia. ¿Sí? Bueno, vamos a nuestra carta, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta mañana vamos a ver el capítulo 3, versículos del 19 al 24, que es lo que hemos venido estudiando ya. Ya estamos en el capítulo 3, vamos a casi ya concluirlo. Vamos a ver hoy los versículos del 19 al 24. Les invito, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a leer esta porción. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios así: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana, conscientes de tu presencia, porque tú habitas en todo lugar, pero muy especialmente en la vida y en el corazón de aquellos que son tus hijos, en esta mañana nos acercamos a tu gracia para pedirte que a la luz de estos versículos que hemos de meditar en esta mañana, podamos entender cuáles son los beneficios de la ley en nuestra vida. Es decir, en qué nos ayuda, en qué nos sirve la ley. Háznoslo entender en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Recordemos lo que hemos venido viendo a través de esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde hemos podido ver que algunos judaizantes, algo indignados, podían ellos decir que si la ley no puede dar el Espíritu Santo, según los versículos del 1 al 5, ni traer justificación a la vida de los creyentes o a la vida de los judaizantes específicamente, según los versículos del 6 al 9, ni tampoco puede eliminar el principio de la fe
según los versículos del 15 al 18, pero lo que sí trae la ley es maldición, según los versículos del 10 al 12. Entonces ellos llegan al versículo número 19, donde expresan una palabra a manera de pregunta. Y esta pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Si por medio de la ley no se recibe el Espíritu Santo, si por medio de la ley no es justificado el ser humano, si por medio de la ley tampoco podemos eliminar el principio de la fe, pero lo que sí trae la ley es maldición, entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Bueno, en esta mañana vamos a ver que la ley en sí no es mala, ya que contiene beneficios para la vida de todo creyente. Tal vez tú te estés preguntando ahorita, ¿pero qué clase de beneficios puede tener la ley en nuestra vida? Pues bien, es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana, de lo cual vamos a hablar según estos versículos. Y en esta mañana vamos a ver tres beneficios de la ley en nuestra vida. El primero de ellos lo encontramos en el versículo número 19, el primer beneficio. La ley sirve para conocer nuestras transgresiones. Es para lo primero que nos sirve la ley, para conocer nuestras transgresiones. Dice el versículo 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Versículos 19 y versículo 20. Pablo explica claramente en estos versículos, específicamente en el 19, que la ley fue dada al ser humano, al hombre, por causa de las transgresiones. Y pregunto, ¿qué es una transgresión? ¿Qué es una transgresión? Vamos a partir de ahí. Una transgresión es simple y sencillamente romper o quebrantar un mandamiento o ley, violando con esto la confianza que pueda haber en una relación, ya sea con Dios o con otras personas. Con Dios, cuando rompemos o quebrantamos sus mandamientos, que no los cumplimos. Y hemos venido viendo que ningún ser humano podía cumplir ¿qué? La ley, sino que constantemente los quebrantaba. Cuando tú haces un trato, ya sea de negocio, de trabajo, con alguien, o haces un acuerdo con alguien, puede ser que en el transcurso de el cumplimiento de ese acuerdo, alguno de los dos lo quebrante o lo viole. Eso es romper ese mandamiento. Y básicamente eso es lo que significa transgredir o transgresión. Entonces es romper o quebrantar un mandamiento o una ley, violando la confianza con esa persona, ya sea con Dios o con otra persona. Ahora bien, en el versículo número 19 encontramos esta palabra que dice que la palabra dada tiene que ver con la ley que fue añadida en el programa histórico de la humanidad con un propósito específico. ¿Cuál fue ese propósito específico al haber sido dada la ley? Establecer básicamente las pautas para el comportamiento y declarar los actos que serían un delito. Es decir, la ley, por un lado,
establece las normas, los principios y las pautas que Dios quiere que siga el hombre. Y por otro lado, también la ley muestra o declara los actos que el hombre sufriría como delito o como consecuencia de quebrantar la ley de Dios. Es decir, la ley fue como una lupa, mis hermanos. Nos hace ver nuestro pecado, pues lo amplifica a nuestros propios ojos. Dice por ahí un refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que el que no quiere ver ¿qué? Sus errores o sus defectos. Y por lo regular todos nosotros vemos los errores o los defectos de los demás. Y casi nunca vemos nuestros defectos o nuestros errores. Entonces la ley fue básicamente como esa lupa que vino y amplificó, nos hizo ver nuestros pecados. Recordemos que el pecado, mis hermanos, ha estado establecido en la vida del hombre desde que Adán y Eva pecaron. Pero con la ley las transgresiones contra Dios son traídas a la luz. Es decir, mostradas claramente a los ojos del ser humano, a los ojos del hombre. Cuando tú y yo conocimos la palabra de Dios, la ley de Dios nos hizo ver ¿qué? Nuestra condición delante de Dios, nuestro pecado. Porque nosotros, cada uno de nosotros, decíamos ser buenos delante de Dios. Vean por ejemplo Mateo capítulo 4, versículos 21 y 22. Perdón, es Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 21 y 22. Marcos 4, 21 y 22. Dice así, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser ¿qué? Manifestado, ni escondido que no haya de salir ¿a dónde? A la luz. Recordemos que en aquel tiempo no existía la luz como ahora la tenemos nosotros y la conocemos. En aquella época se encendían candelabros con velas, ¿verdad? Y se ponía. Pero se ponía ¿dónde? Encima, para que alumbrara. No la ponían debajo de ¿qué? Como dice aquí, de un almud o de una mesa. La palabra de Dios es la luz que llegó a nuestro corazón y alumbró lo que había dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que había dentro de nosotros? Porquería y media, que no queríamos ver, pero Dios sí la ve. Vean Lucas capítulo 12, allá delante de Marcos, vamos a Lucas capítulo número 12 y vean los versículos del 1 al 3. Dice así, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí, y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Muchos de nosotros probablemente tenemos vergüenza, o nos daría vergüenza, si se dieran a conocer aquellas cosas que no queremos que se conozcan, pero que Dios sí conoce y que sí ve. Y muchos de nosotros probablemente hemos tratado de luchar porque esas cosas queden en lo oculto y no salgan a la luz. Pero dice la palabra de Dios que tarde o temprano todo sale. Es cuestión de tiempo, pero sale a la luz, porque Dios
quiere que ¿qué? Que le pidamos perdón por eso. Y a veces lo que el hombre hace en oculto, tarde o temprano, va a salir. Por eso la ley prohíbe, básicamente, las transgresiones contra Dios. Ese es el propósito de la ley. Prohibir que el hombre quebrante los mandamientos de Dios. Pero también aumenta en la conciencia del ser humano el pecado, el decir que está mal. ¿Por qué? Porque la conciencia, hermanos, nos acusa, nos dice, has pecado, confiesa tu pecado, no te engañes a ti mismo. ¿A quién quieres engañar? ¿A los demás? Lo puedes hacer probablemente, pero a Dios no lo vas a engañar. Por lo tanto, la ley decreta el castigo que se había de imponer sobre todos aquellos que violaban la ley o cometían un delito. El mismo pensamiento acerca del propósito de la ley lo encontramos en Romanos. Vean ustedes Romanos capítulo 4, versículo 15, donde se nos dice, pues la ley produce ¿qué? Ira, pero donde no hay ley, tampoco hay ¿qué? Transgresiones. La ley, una de las cosas que produjo en todo ser humano, y probablemente en tu vida y en mi vida, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, lo primero que produjo fue tal vez que enojo, ira. ¿Por qué? Porque nos hizo ver nuestra condición, nuestro estado delante de Dios. Y nuestra condición y estado es que éramos ¿qué? Pecadores. ¿Por qué? Porque habíamos quebrantado la ley de Dios, aun cuando no la conocíamos. Los judaizantes o los judíos, a ellos les fue dada la ley. Pero a pesar de que la tenían y la conocían, ellos ¿qué pasaba? La quebrantaban. No la podían cumplir. Y eso también sucede hoy día en nuestras vidas. Pero le damos gracias a Dios porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces la ley trae a la luz los estatutos y mandamientos de Dios. Y también nos muestra, por otro lado, las transgresiones del hombre a esos estatutos, a esos mandamientos. Sin la ley entonces, no hay mandamientos que prohíban pecar. Sin ley, todos pueden hacer lo que quieran. Pero la ley sirvió ¿para qué? Para frenar o tratar de frenar, ¿sí?, el pecado en la vida del ser humano, del hombre. Trató de restringirle en cuanto a su maldad, cosa que tampoco hasta cierto punto sirvió. Solamente sirvió para darse cuenta que ellos estaban mal delante de Dios. Pero no podían ¿qué? Aún así frenar su pecado. Vean lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, los versículos del 12 al 21. Romanos capítulo 5, ¿se recuerdan que cuando empezamos a estudiar la carta de Gálatas, yo les dije que Gálatas iba casi de la mano con quién? Con Romanos. Así como Apocalipsis va de la mano con Daniel, ¿verdad? Bueno, entonces vean lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual fue figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice que por la desobediencia de un solo hombre, en este caso, ¿quién fue? Adán. Dice, entró el pecado a todos los seres humanos. Pero por la obediencia de un justo, ¿quién? Jesucristo. ¿Sí? Aquellos que creen en Él son ¿qué? Justificados, declarados justos delante de Dios. Ahora bien, regresando a Gálatas, versículo 19, Pablo termina diciendo en este versículo, y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un ¿qué? Mediador. Esto es, la ley fue administrada o dada por medio de los ángeles. En Hechos capítulo 7, versículo 53, Hechos 7, 53, encontramos el gran sermón de Esteban, el primer mártir de la iglesia, delante de los judíos. Y él dice esto acerca de la ley, ahí en el versículo 53. Vosotros que habéis recibido la ley, ¿por disposición de quién? Nótenlo ustedes, por disposición de los ángeles. ¿Y no la qué? Y no la guardasteis. Dios se sirvió de mensajeros. La palabra ángel significa enviado o un mensajero. Y en este caso, aquí estamos viendo que Esteban dice que la ley fue por disposición de los ángeles. Dios la hizo llegar por medio de ángeles, pero el pueblo no la guardó. Otras citas que apoyan este concepto de los ángeles en la administración de la ley para con el hombre es el Salmo 68, versículo 17, así como Hebreos capítulo 2, versículo 2. Ahí ustedes pueden ver que también se hace alusión o mención a que los ángeles fueron los que Dios usó como administradores para que también la ley les fuera llegada a quién, a los seres humanos, a los hombres. El caso muy claro, por ejemplo, es lo que vamos a celebrar ahora en la Navidad. Y ayer lo escuchábamos también, cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que anunciaron que ya había nacido? Los ángeles, los ángeles. Ayer lo escuchamos, hermanos. Los ángeles Dios los utilizó para traer un mensaje a los pastores y decirles, os ha nacido hoy en la ciudad de ¿qué? De David, un Salvador. Los ángeles anunciaron. Entonces Dios se sirve y se vale ¿de qué? De ángeles para anunciar su palabra también.
Entonces, por eso está haciendo alusión Pablo aquí a que la ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Mm? Además, aquí dice que no solamente fueron los ángeles los que administraron la palabra de Dios, sino que también fue dada por medio de un mediador. ¿Quién fue ese mediador según este versículo? El mediador fue Moisés, porque está haciendo alusión a la ley. ¿Sí? La ley le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, y Moisés fue y la dio ¿a quién? Al pueblo. Moisés estaba sirviendo como mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, el versículo 20 continúa el pensamiento del versículo 19, en donde Pablo está diciendo que la promesa se debe considerar superior, porque la ley es la responsabilidad de un solo lado. Es decir, la ley fue dada por un mediador, por Moisés, lo cual quiere decir que el hombre tiene parte en ese pacto. Y por el contrario, el hombre no tuvo parte en la promesa. La promesa cae solo en la responsabilidad de Dios y no en la de los hombres. Por esta razón la promesa es superior, mis hermanos. Y este punto refuerza básicamente el argumento que Pablo da acerca de la promesa, que es incondicional. La promesa es incondicional y es unilateral. Porque la promesa apunta ¿a quién? A Cristo. A Cristo. La promesa tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Y la ley tiene que ver ¿con quién? Con el hombre. Con el hombre. Entonces aquí en el versículo 20, lo que Pablo está en pocas palabras diciendo es que la promesa básicamente es superior. ¿A qué? A la ley. Al mediador. Ahora, segundo beneficio. ¿Cuál es el segundo beneficio de la ley? Lo encontramos en los versículos del 21 al 23. Sirve la ley para hacernos buscar, anticipar y esperar algo mucho mejor. Sirve para hacernos buscar, anticipar y esperar algo mucho mejor. Dice así: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pregunta. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, es decir, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En el versículo 21, el apóstol Pablo responde a la pregunta de los judaizantes nuevamente, que bien podía citarse o traducirse de la siguiente forma o de la siguiente manera. La ley es mala porque está en oposición a la gracia, que es el único camino para la salvación. Por lo que la contestación a esta pregunta retórica que hacen los judaizantes, la respuesta de Pablo es un rotundo y contundente no. No, no es contraria. La ley no es mala. Dios dio tanto la ley como la promesa. Y cada una de estas verdades, mis hermanos, tiene un propósito en la vida del ser humano. Si la ley pudiera vivificar, es decir, dar vida espiritual, entonces la justicia o la justificación sería por medio de la ley. Y si esto fuera verdad, entonces Cristo murió en vano, mis hermanos. Cosa que ya hemos visto que no fue así. Pero la Escritura por medio de la ley, dice, encerró a todo hombre como ¿qué? Como pecador. La ley encerró, ¿sí? Podríamos decir, clasificó a todo ser humano bajo pecado.
lo encerró al hombre bajo pecado, según el versículo 22, en donde la palabra encerró, esta palabra encerró en el griego, es la palabra sucleio, y tiene que ver básicamente, tiene que ver esta palabra con un encarcelamiento sin escape, sin salida. Es decir, para el hombre no había escape ni salida. Dios le dijo al ser humano en pocas palabras, ¿sabes qué? Eres un pecador. Y por ti mismo no puedes ser librado de tu pecado. No puedes. ¿Cómo te puedes librar de tu pecado? Bueno, allá afuera en el mundo se enseña que el hombre sí puede ser librado de su pecado. ¿Sí? ¿A través de sus qué? De sus buenas obras. Es lo que dicen allá afuera, ¿verdad? Y lo dice una de las religiones más grandes del mundo. Que si tú haces obras, pues vas a ser salvo. Pero eso no dice la palabra de Dios. Podrás hacer todas tus obras que tú quieras. Pero delante de Dios dice que son como un trapo de inmundicia, de pecado. Porque el hombre no puede ser justificado o ser salvo mediante ¿qué? Mediante sus obras. Es a través de la fe en Jesús, en nuestro Señor y Salvador. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 9. Dice, pero cuando vino el mandamiento, es decir, la ley, cuando vino de parte de Dios la ley a nuestras vidas, el mandamiento, el pecado revivió. Dice Pablo, ¿y yo qué? Y yo morí. Porque la ley, vuelvo a repetir, nos sirve como un espejo o como un agitador. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di hace algunas semanas atrás? El de poner agua en un vaso, la dejas ahí una semana y vas y ves ese vaso y ves esa agua y aparentemente, pues dices, está limpio. Pero si agarras un agitador, una cuchara o un agitador y meneas esa agua, la basurita que está abajo, vas a ver cómo se empieza a subir, a mover. Esa es la función de la ley, mis hermanos. La ley fue como un agitador, como esa varita que vino y removió el cochinero que había aquí adentro. Y nos hizo ver que nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios. Por eso dice Pablo, pero cuando vino la ley, el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Pablo después, más adelante, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de qué? De este cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Hoy ustedes batallaron para llegar aquí? Yo creo que sí. Y no por el tráfico me refiero. Bien podían haber dicho, ay, estoy cansado de ayer. Ayer casi fue maratónico para algunos. ¿Sí? Y probablemente llegaron cansados. Dijeron, hoy me quedo. ¿Sí? Hoy no vengo. Tener que luchar con qué. ¿Voy o no voy? Ay, si ya recibí dos conferencias ayer, ¿con eso es suficiente para qué? Para la semana. Todos los días tenemos una lucha, mis hermanos. Nuestra carne contra nuestro espíritu. Y esto lo entendía Pablo perfectamente. La ley entonces, mis hermanos, en sí es buena y no hay mal en ella. Pero el problema no es la ley, sino el hombre, el corazón del hombre, que es engañoso y perverso. El hombre es pecador por naturaleza. Y la ley trae esta verdad a la luz. La ley encierra al hombre sin escape.
en una prisión, pero Cristo libra al hombre de la maldición de la ley. Cristo nos hace libres. ¿Mm? Vean ustedes Juan capítulo 3, pasaje que conocemos, pero vamos a leer básicamente los versículos siguientes. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Dice así: y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que nada debe, nada teme, el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? En Dios. Aquí está la respuesta por qué el ser humano o el hombre no quiere venir a la luz. A Cristo. Cristo es la luz del mundo. ¿Por qué no quiere venir? Porque sabe que anda ¿qué? En caminos ¿qué? Malos, en caminos de pecado. Oíamos hace un momento, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos esforzamos por invitar gente que venga a oír la palabra de Dios? Y no falta siempre un pretexto de parte de ellos. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, ahí tengo este compromiso, ay, ¿es en ese horario? No, estoy ocupado. Ay, ¿es hasta allá? No, está muy lejos. Pero no es eso, hermanos, no es eso. Simple y sencillamente ellos saben que venir a oír la palabra de Dios es venir a ser ¿qué? Confrontados con ¿qué? Con su pecado. ¿Y a quién le gusta que le digan que es un pecador? Que está mal. A nadie. Y esto es lo que nos está diciendo aquí estos versículos. Ahora vean Juan capítulo 5, ahí adelantito, versículos 39 y 40. Juan 5, 39 y 40. Dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, la libertad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vean cómo termina, dice: y no queréis venir a mí para que tengáis ¿qué? Vida. Y no queréis venir a mí. Ayer escuchamos esa pregunta. ¿No quieren venir? Vengan, reciban la salvación. Vengan a la luz. Vengan a Cristo, a la vida eterna. Pero la gente se resiste, no quiere. Dice: ¿y no queréis venir a mí para que tengan vida? ¿Para que sean libres? El ser humano se resiste. El ser humano está peleando. Yo les compartí una vez mi testimonio, muy breve. ¿Saben cuánto tiempo yo le costé a Dios para que Dios quebrantara mi corazón? 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Yo estaba luchando contra Dios. No, yo no, estoy muy joven. ¿Cómo voy a desperdiciar mi juventud? Yo, en un ratón de iglesia. Y no quería. Pero Dios tenía un propósito con mi vida. Quebrantó mi corazón. Vean Juan capítulo 8. Allá adelantito, Juan 8, versículos 31 al 38. Juan 8, 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Vean, los judaizantes, los fariseos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Oye, ¿de qué me quieres libertar, Jesús? Si yo he sido libre siempre. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué?
libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra, escuchen bien, porque mi palabra dice, no haya cabida en donde, en ustedes, en su corazón, en vosotros. Yo hablo, dice, lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro, ¿qué? De vuestro Padre. Ellos también tenían un padre, pero no era Dios. Su padre era Satanás, que les impedía venir a la luz, venir al verdadero Padre. Vean, se jactaban de ser hijos de Abraham y Jesús les dice, ¿saben qué? Pero yo conozco sus intenciones. Yo sé lo que hay en su corazón. Ustedes atentan contra mí, me quieren matar. Pero se jactaban de ello. Se jactaban de que no había pecado. Y recuerden, ¿sí? Nuestro Señor Jesús cuando vino, el estándar lo pone más arriba de ¿qué? De la ley. ¿Oísteis que fue dicho esto? ¿Sí? Mas yo os digo, aquel que guarda odio en su corazón contra su prójimo, es también culpable de ¿qué? De juicio, de muerte. No necesitas manifestarlo, con que lo guardes aquí, estás mal. Y el Señor veía el corazón del hombre y lo sigue viendo. Entonces el hombre tiene que reconocer que es pecador. Este es el beneficio propósito de la ley. Y lo declara Pablo aquí. La ley fue dada ¿para qué? Para eso, para hacernos ver nuestro pecado. El versículo 23, ahí el apóstol Pablo continúa explicando el beneficio o propósito de la ley. Según la cronología bíblica, es la fe cristiana la que vino después de la dispensación de la ley. La fe cristiana viene después de la dispensación de la ley. Esto es, antes que viniese la revelación del Hijo de Dios, la ley sirvió en su propósito. La ley confirmó a aquellos que estaban bajo ella. Aquí encontramos en el versículo 23 el ser custodiados. Esa palabra custodiados en el griego es la palabra phroureo, que tiene el significado de mirar con un ojo de protección. Es como decir, fíjate bien, te estoy viendo, ojo, te estoy viendo, vi lo que hiciste. ¿Sí? Entonces, Dios nos ve, hermanos. Y que si nos ve, ve hasta nuestros más profundos ¿qué? Pensamientos. Y a veces nuestros pensamientos no son tan agradables delante de sus ojos. Entonces la palabra custodiados es lo mismo que decir reservados. Tiene el mismo significado. Históricamente los judíos, mis hermanos, aceptaron la ley de Dios por medio de Moisés y estuvieron encerrados en ella hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder ser librados por medio de la fe de Cristo. Así entonces, el beneficio de la ley es que nos hizo buscar, anticipar y esperar algo mucho mejor. ¿Qué es lo que nos hizo buscar o que esperáramos? La promesa que vendría el Salvador, que la promesa es Cristo, quien nos libraría ¿de qué? De la maldición de la ley, de la condenación. Vean Romanos, el texto que se leyó. Romanos capítulo 4. Vamos a leerlo nuevamente. Los versículos del 13 al 25. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta entonces la fe
y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, ¿quién? Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la mujer de Sara. Tampoco dudó con incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. ¿Quién es el único que puede cumplir todas las promesas o lo que ha prometido? Dios. Por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, el cual fue entregado porque nosotros quebrantamos o rompimos la ley de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y Jesucristo cumplió la ley para que tú y yo fuésemos justificados. Nuestros ojos están puestos en Él, hermanos, y deben de continuar en Él. Y por último, el tercer beneficio de la ley. El tercer beneficio lo encontramos en el versículo 24, regresando a nuestro texto, ahí en Gálatas capítulo 3. La ley sirvió como tutor para encaminarnos a ¿quién? A Cristo. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro tutor, nuestra nana, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, nos pinta otro cuadro para mostrarnos otro beneficio o propósito acerca de la ley. La ley, dice él, es nuestro tutor. La palabra tutor que Pablo utiliza aquí en el griego es paidagogos, de donde se deriva la palabra pedagogía. Dicho término, mis hermanos, se usaba para mostrar la tarea de un esclavo que desempeñaba en familias romanas y griegas. ¿Cuál era la tarea de este esclavo en las familias romanas y griegas? El esclavo servía como un tutor de un niño entre los 6 y 16 años, en donde el esclavo era como un supervisor de las acciones del niño y lo acompañaba en toda ocasión cuando salía de casa. Muchas veces el tutor era un esclavo de alta estima y le confiaban a esta persona, a este esclavo, la supervisión moral del niño. El tutor no era su instructor en sí, porque no le enseñaba gramática o matemáticas, o no era un maestro de escuela secular, a lo que me refiero. No era un maestro de escuela, el tutor era una persona que servía para disciplinar al niño para que hiciera su tarea y obedeciera. Es decir, para que hiciera lo correcto. El tutor estaba ligado a la vida del niño hasta que éste llegaba a ser un adulto, momento en el cual el tutor terminaba su tarea de disciplinar o de instruir al niño. De este concepto paulino
podemos deducir dos cosas básicamente. Primero, que la ley como un tutor es inferior en naturaleza a la promesa de Cristo, porque la promesa es mayor. Segundo, la ley como tutor encerraba una disciplina para algo mejor, en este caso, Cristo. Entonces, la ley, mis hermanos, fue como ese tutor, ¿sí?, que nos guió, como esa nana, que nos viene y nos disciplina, por decirlo así, nos abofetea y nos da de cachetadas cada vez que nosotros hacemos algo malo. ¿Por qué? Porque sabemos lo que la ley dice, ¿sí? Y cuando quebrantamos la ley de Dios, obviamente, el pueblo, el ser humano, recibe como consecuencia ¿qué? Lo que la ley dice, que le va a suceder. Entonces, cuando cumplimos la ley, nos va, bueno, o hasta cierto punto le iba al hombre bien, pero cuando el pueblo de Dios desobedecía la ley, como consecuencia venía la maldición. Lo dice Deuteronomio, claramente. Cuidaréis de guardar y de hacer ¿qué? Conforme a estos mandamientos. Pero si los quebrantas, vendrá sobre ti esta ¿qué? Esta maldición. Sobre tu vida, sobre los tuyos. Entonces, así es la ley. Así era básicamente la función de un esclavo que servía como ¿qué? Como nana, como guía para un niño de 6 a 16 años. Por lo que el beneficio o propósito de la ley, mis hermanos, en pocas palabras, fue llevarnos a Cristo. Ese fue el propósito de la ley, mostrar nuestro pecado para ser justificados por medio de la fe. Romanos 4:25, vean lo que dice. Romanos 4:25, el cual ¿quién? Cristo, nuestro Señor, versículo 24, ahí lo dice al final, fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones, por el rompimiento o quebrantamiento de la ley de Dios y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, en el cual hemos depositado ¿qué? Nuestra fe. Romanos 5:18-19, ¿qué dice? Vean ustedes Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién? Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, ¿quién? Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos justos delante de ¿quién? De Dios. Entonces, estos son los tres beneficios de la ley, mis hermanos. La ley no era mala, porque el problema está en el corazón del hombre, no en la ley. Y el problema es que el hombre, en su esfuerzo humano, no puede cumplir la ley. No puede. Por eso los judaizantes, que ahora también por ahí hay muchos, y han proliferado, hoy hay muchos judaizantes. Ellos se esfuerzan humanamente por querer cumplir la ley, pero no pueden. No pueden. Tan sencillo como esto. Ni siquiera el sábado pueden guardar. Lo quebrantan. Y ya hemos visto que con que quebrantes un mandamiento, eres culpable de todos los demás.
Con que mientan, quién no miente? No me digan que ahorita, que ya son las 12:20, ninguno de ustedes ha dicho una mentira. Entonces, vean, nos esforzamos por querer cumplir ¿qué? La ley. ¿Sí? No me digas que no has codiciado. No me digas que no has blasfemado el nombre de Dios. Lo que dice la ley, los 10 mandamientos. ¿Sí? No me has dicho que no has adulterado con tu mente. ¿Eres culpable de qué? De la ley. Gracias a Dios, mis hermanos, que vino Jesucristo. Y por la obediencia de Jesús, por su sacrificio, hemos sido constituidos justos delante de Dios. Estos son los beneficios de la ley. 3 beneficios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, una vez más en esta mañana bendecimos tu santo nombre, damos gracias por tu palabra y damos gracias porque tu palabra, la ley tuya, dada al hombre, al ser humano, nos confronta con nuestro pecado. Pero Señor, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo, Padre, vino no solamente a cumplir lo que nosotros humanamente no podíamos cumplir, tus mandamientos. Él los cumplió por nosotros. Pero no solamente eso, sino que Él se dio, se entregó por todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque a través de Él nos has dado vida eterna y hemos sido declarados justos delante de ti. Te alabamos y te bendecimos por ello y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.